un poquitín barridos. Como ustedes saben, Miguel está internado y saliendo del hospital me fui a la casa y según yo pues a estudiar, pero la verdad es que llegué a dormir en realidad, ya que me tocó quedarme en la noche con Miguel y traía el reloj volteado, aquel tremendo duerme de día muy a gusto, pero de noche no deja dormir. Entonces, pues ahorita llegué y me aventé unas 2 horitas de sueño y doy gracias a Dios, hermanos, porque aquí estamos. Amén. Estábamos a punto de decirles, hermanos, se suspende el culto, pero gloria a Dios, aquí estamos, el Señor nos ha fortalecido y damos gracias a Dios por su misericordia. Amén. Ezequiel capítulo 8, son 15 versículos en todo el capítulo. Y vamos a meditar un poquito en este pasaje de la palabra del Señor. Ciertamente, tanto Ezequiel como Jeremías nos muestran un panorama un tanto sombrío en cuanto a la historia del pueblo de Judá. Como todos sabemos, Dios es un ser que es completa y absolutamente santo, que es adorado y exaltado, aún por seres creados más poderosos que nosotros. Vamos a la palabra. Dice el capítulo 8, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. ¿Quiénes eran? Los ancianos. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor de aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las orejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. No es del cielo, dice la imagen del celo. Ese detalle es importante. La que provoca, dice, a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Esta visión se refiere a aquellos 4 seres vivientes que iban, usted recuerda, 4 ruedas, que tenían cara de león, cara de buey, cara de hombre, cara de águila, y que los 4 se movían en una misma dirección. A esa visión se refiere cuando vio la gloria de Dios en el campo, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. La imagen que él ve de la gloria de Dios no es la imagen del celo. La imagen del celo se refiere a todas aquellas abominaciones, a aquella imagen que habían metido al templo de Dios y que habían estado adorando en el templo de Dios. Esa es la imagen del celo. Y dice la palabra de Dios, versículo 5. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. El agujero era una puerta. Y me dijo luego: entra,
y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ese es un detalle interesante, estaban las imágenes en la pared. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada, a la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro, de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor, y no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Eterno Dios y buen Padre, palabra dura es esta, dijeron los discípulos. Sin embargo, aquí estamos, Señor, porque sabemos que tu palabra hiere, pero tu palabra también cura. Y estamos aquí buscando, Señor, tu rostro, no como estos hombres que voltearon sus espaldas hacia tu casa, Señor, dándote la espalda a ti y adorando al sol. No, Señor, aquí estamos, Señor, venimos a presentarnos delante de ti, frente a frente, cara a cara, porque necesitamos que tú hables al corazón, Señor. Que si estamos bien delante de ti, tú nos levantes. Que si estamos bien delante de ti, Señor, tú así lo declares. Pero si hay algo mal en nuestro corazón, tú lo escudriñes, Señor, y nos hagas entender la verdad, y podamos estar, Señor, en comunión real contigo, y no en una ilusión pasajera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. Hay un pasaje en el libro de Jonás, en el cual Jonás declara lo siguiente: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ciertamente, hermanos, la reflexión en el texto que tenemos el día de hoy no es una reflexión en la que se puedan escuchar muchos amenes, gloria a Dios, aleluya. Quiero decirles a los que están por allá en internet que si no escuchan este mensaje por completo, o si no les agrada lo que van a escuchar, no le den like al mensaje. Hace unos días me topé con un detalle que me dio tristeza, y se los digo aquí para que los que están allá lo escuchen. Me topé con una situación que sí me dio mucha tristeza, y es el hecho de que, espero que no todos, pero hay personas que le están dando like a los videos, le ponen la manita hacia arriba a los videos que proyectamos, que transmitimos.
Y sin querer me topé con un punto que dice tiempo de reproducción. Es el tiempo que se dedica a ver esos videos a los que se les está poniendo el dedito arriba. Y en la estadística dice tiempo de reproducción 1 minuto. Yo no sé quiénes puedan darle un like y se los agradezco. No monetizo los videos, pero se los agradezco porque eso quiere decir que YouTube o Facebook se los va a seguir transmitiendo. Pero yo agradecería más que vieran las transmisiones completas y no que le den un like y al minuto se salgan. Porque necesitamos oír la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Yo no transmito por likes. Yo no transmito para hacerme famoso en internet. Transmito porque creo que hay una necesidad de oír palabra de Dios. Transmito porque creo que hay una necesidad de preparar a la iglesia, de prepararnos a nosotros que decimos que somos pueblo de Dios y de que otros que están afuera sean alcanzados por el poder de la palabra de Dios. Como todos sabemos, lo decía hace un momento, Dios es un Dios completa y absolutamente santo, que es adorado y exaltado aún por los seres creados más poderosos como lo son los ejércitos celestiales. Y aún al final de los tiempos dice la Escritura que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto nos dice que si aún los ángeles y si aún los demonios tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuanto más nosotros, que hemos sido creados de una manera tan especial como lo fuimos, debemos aprender que Dios merece ser adorado desde lo profundo de nuestro corazón, no solo de dientes para afuera, como luego se dice, sino en espíritu y en verdad, como Dios también lo demanda. Por mucho tiempo, hermanos, Dios estuvo enviando a sus siervos los profetas con un mensaje para su pueblo en el Antiguo Testamento. Su mensaje, hermanos, muy seguido era el mismo: arrepiéntanse de sus malos caminos. En el tiempo de Ezequiel, desde Jeremías podemos ver, desde Isaías, desde, no sé, Malaquías, en fin, todos los profetas. Pero especialmente en Ezequiel y Jeremías podemos ver el cumplimiento de lo que Dios le estaba hablando al pueblo. Dios estaba diciéndole especialmente al pueblo de Judá que era necesario que hubiera un arrepentimiento genuino para que pudieran evitar el juicio que venía de parte de Dios. Lo curioso es que cuando Dios le habla a Jeremías, Dios no esperaba que hubiera un arrepentimiento. Dios habla del arrepentimiento en Jeremías como una base, como el asentar un cimiento, como el poner una razón por la cual el juicio vendría a Judá. Porque Dios sabía que el pueblo no se arrepentiría. Dios le dice a Jeremías: habla, así te oigan o dejen de escucharte. A Ezequiel Dios le dice: te envío a un pueblo duro de servir, duro de corazón, duro de cabeza. El reino del norte había caído, hermanos, hacía aproximadamente 160, 166 años atrás, por los asirios en el 722 a.C. Y ahora era el turno de Judá. Más de 100 años después, había llegado el turno del juicio para Judá. La razón, hermanos, era que el pueblo de Judá y el pueblo de Israel se habían apartado de la verdadera adoración al Dios del cielo y de la tierra. Acabamos de leer, tenían sus imágenes colgadas, pintadas en la pared. Yo no sé quién le recuerda eso, pero tenían sus imágenes en la pared. Y ahí tenían sus incensarios, ahí tenían su adoración, donde según ellos Dios no los podía ver. El problema de nuestro tiempo, hermanos, es el mismo de aquellos entonces. Se vive un cristianismo sin Cristo.
Se vive un evangelio sin cruz y una adoración sin arrepentimiento. A causa de falsos líderes que han enseñado a las almas que se puede adorar a Dios sin dejar de practicar los pecados que ofenden la santidad del Dios Trino, del Dios que es 3 veces santo. En esta tarde yo quiero que meditemos un poquito en la adoración que Dios exige. Dios no puede ser burlado. Y por lo tanto, los que hemos creído en Él debemos esforzarnos en ofrecer una adoración verdadera, una adoración genuina, una adoración sincera, honesta, humilde, que verdaderamente llegue a la presencia de Dios en olor grato y no como un fuego extraño ante su presencia. Con esto en mente, les invito a que juntos veamos por lo menos 3 razones que nos dicen por qué debemos dar a Dios una adoración verdadera, una adoración genuina. En primer lugar, se va a oír fuerte, así que prepare su corazón. Los creyentes debemos dar a Dios una adoración genuina, porque Dios no tolera una adoración que sea hipócrita. Hipócrita, para los que pudieran sentirse ofendidos, espero que no, espero que todos tengamos un corazón abierto a la palabra del Señor. Pero la palabra hipócrita viene de un vocablo griego que significa actor. Actor. ¿Sí? Viene de ahí la palabra actuación. Para los que, ay, me dijo hipócrita, bueno, siéntase estrella de Hollywood. Siéntase estrella de Televisa, ¿eh? O de las tuercas. Dios no tolera una adoración hipócrita. Dios no tolera una adoración actuada. Para que no se sientan o para que no nos sintamos tan. Dios no tolera una adoración hipócrita. Dios no va a soportar, Dios no va a sufrir, como dice la palabra, nuestras nuevas lunas, nuestras fiestas solemnes, no las puedo sufrir, no las puedo soportar. Dios no tolera una adoración que no sea genuina. Dios no va a aceptar de nosotros una adoración que no venga desde lo profundo de nuestro corazón. Dios busca desde tiempo atrás adoradores que le busquen o que le adoren en espíritu y en verdad. Y por mucho que en algunos lugares se proclame una adoración con estas características, lo cierto es que la verdadera iglesia de Cristo es una especie, permítame decirlo de esta manera, en peligro de extinción. La verdadera adoración en la iglesia es una especie en peligro de extinción. Porque estamos viviendo tiempos en los que se ve o se vive un cristianismo emocional, un cristianismo en el que si no siento, en el que si no veo, en el que si no me caigo, en fin, ya lo hemos dicho muchas veces. Lo hemos visto infinidad de veces, hermanos. Vivimos tiempos complicados, como lo hemos venido diciendo de tiempo atrás, en los que se vive un cristianismo de emociones más que de convicciones. Un cristianismo de moda, pero sin verdaderas conversiones. Lo hemos dicho infinidad de veces. Mientras que el evangelio guarde silencio, mientras que el evangelio se guarde en un cajón, no habrá verdaderas convicciones, no habrá verdaderas conversiones a Dios. El Señor quiere que el hombre se convierta a Él, que nos volvamos a Él. Pero si no hay una convicción, pero si no hay una confrontación con Dios. Este domingo pasamos a la hermana Gloria acá al frente. Ya sabrá cómo se puso pobre, la nerviosa. Y empezamos a hacer un ejercicio de evangelismo con nuestra hermana. No sé si los que no vinieron, no sé si habrá platicado la hermana con ustedes, pero lo pusimos aquí enfrente y le pusimos un micrófono y toda la cosa. La pusimos aquí para no predicar. Y empezamos a tratar de evangelizar a nuestra hermana. Bueno, primero ella me trató de evangelizarme a mí. Y luego yo traté de evangelizarla a ella. Ese fue el ejercicio. Y le digo a la hermana, le digo, ahora usted va a hacer nada. Me convence, yo soy el cristiano. Y empecé a tratar con ella
Y de repente alguien que allá abajo se levantó molesta y se fue enojado. Y me llamó la atención porque lo que le decía a la hermana, lo primero que le dije fue, hermana, bueno, señora, ¿verdad? Porque era una inconversa. Oye, ¿usted se considera una buena persona? Y me dijo, pues más o menos, ¿verdad? Entonces me acordé de una película de Pedro Infante y Jorge Negrete. No sé cuántos habrán visto, 2 tipos de cuidados en esa película. Hay una parte de esa película donde hacen un duelo de coplas. Están cada uno con su grupo de cholos, de mariachis. Y están cantando, hacen sus trovas, sus coplas, y se echan el uno y se echa el otro. Y en una de esas, Pedro le dice a Jorge Negrete, bueno y malo mezclado, en regular se convierte. Echándole los cables a la hermana de Jorge Negrete en la película. Dice, bueno y malo mezclado, en regular se convierte. Entonces dijo la hermana, o sea, entre bueno y malo, pues regular, ¿verdad? Y me dice la hermana, sí. Le digo, o sea, si lo ponemos en temperatura, sería entre frío y caliente. Y se quedó la hermana muy serio y dice, sí. Le digo, ¿y entre frío y caliente qué se hace? Tibio. Y usted sabe lo que dice la Biblia de los tibios. Y que se levanta y se va. Mis hermanos, personas que me estás escuchando, si es que hay alguien allá. Tenemos que ser confrontados con la palabra. A veces suena duro, a veces suena fuerte, a veces cala, a veces raspa en nuestra conciencia, pero es necesario que haya convicciones reales porque necesitamos presentar delante de Él una alabanza, una adoración que sea real y que Él esté dispuesto a aceptar de nuestras manos. ¿Me estoy explicando? Pero ¿cómo va a haber una adoración real? ¿Cómo va a haber una adoración genuina si no hay una verdadera conversión en la persona que está adorando? Si la persona que está adorando viene al templo, se hinca en el altar, ofrenda, diezma, canta, aplaude, grita, amén, gloria a Dios, pero no hay una conversión real, esa persona va a salir de la casa de Dios a seguir en una vida de libertinaje allá afuera y va a vivir confundiendo la libertad con el libertinaje y la gracia con permisividad para hacer y deshacer una vida de pecado allá afuera. Entonces necesitamos forzosamente que haya una verdadera conversión. Vivimos tiempos complicados, como lo hemos venido diciendo. Un cristianismo de emociones más que de convicciones. Un cristianismo de moda, pero sin verdaderas conversiones, en el que lo importante es pertenecer a un grupo, pertenecer a una sociedad, a un cuerpo que nos dé un sentido de identidad que llene o que satisfaga ese instinto gregario con el que hemos sido creados y nos haga sentir que somos parte de algo importante, que somos parte de algo más grande que nosotros. Y como tenemos esa necesidad de satisfacer ese instinto, al ser esta una necesidad, no importa cómo o de qué manera podamos satisfacer, llenar ese vacío que hay en el corazón del hombre. Por ejemplo, si a mí me pusieran ahorita a elegir, ahorita que llegué del seguro, llegué de cuidar a Miguel, llego a la casa, en la mañana Leti no tuvo tiempo, usted sabe que la casa nunca para, nunca termina. Y Leti no tuvo tiempo de hacer una comida en forma, hizo unos frijolitos con chicharrón y los dejó ahí en la estufa para que llegara yo y comiera. Si a mí me hubieran puesto esos chicharrones, esos frijolitos con chicharrón en un plato y en otro plato me hubieran puesto una chuleta con papas, verdura, una soda, qué sé yo, un platillo más en forma, yo hubiera preferido 1000 veces ese platillo. Pero como no había, yo necesitaba satisfacer la necesidad más que el antojo. Y le entré a los frijolitos, quedaba el sartén limpio. ¿Por qué? Porque había una necesidad que yo quería saciar, ¿me explico?
Y cuando está la necesidad de saciar ese instinto gregario, lo vamos a saciar como sea. Por eso hay gente que se junta con los cholos, por eso hay gente que se junta con los patinetos, por eso hay gente que se junta con los tecatos, por eso hay gente que se junta con diferentes tipos de grupos. Y vemos gente que se viste de vaquero, aunque no tengan ganado más que la cabeza. Y no estoy hablando de hippies, estoy hablando de ganado en la cabeza, ¿verdad? Que se sienten ganaderos. Porque luego ya se les ve la cabeza aquí hasta donde, ¿verdad? Todo el mundo tiene un yete en la cabeza, dicen. Y vemos gente que se viste de vaquera. Vemos gente que se viste de traje, dependiendo del lugar o dependiendo del grupo al que quiera pertenecer. Y muchos no se dan cuenta que están cayendo en el error de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, por llenar un vacío, acomodar lugar, por llenar ese vacío de la presencia de Dios, por llenar ese instinto gregario de pertenecer a un lugar, a una iglesia, a una congregación. Sin darse cuenta, muchas veces se ofrece un fuego extraño delante de Dios. Nadab y Abiú eran sacerdotes, descendientes de un linaje muy especial, un linaje sacerdotal, y eran la segunda generación de sacerdotes. O sea, era Aarón y luego eran ellos, la segunda generación de sacerdotes. Era un ministerio que prometía ser fructificado por Dios. Pero muy pronto se desviaron. Muy pronto mostraron que el ser humano que descuida su comunión con Dios es fácilmente desviado de su relación con Dios, es apartado de su relación con Dios. Aquí la palabra clave, hermanos, es abominación. Porque esto llamó mi atención poderosamente. Mire, en este pasaje de la palabra abominación ocurre 7 veces en este capítulo, 7 veces. Abominación o abominable. 6 veces aparece la palabra abominación, una vez aparece la palabra abominable. La palabra de Dios nos ofrece una lista de cosas que son abominables para el Señor, que no tienen cabida en el pueblo de Dios, porque Él es santo. Tenemos los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Proverbios capítulo 6, versículos 17 al 19. Muchas de estas cosas saltan a la vista. O sea, usted se puede dar cuenta quién es el chismoso. Usted se puede dar cuenta el que anda metiendo cizaña entre los hermanos, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene las manos derramadoras de sangre? ¿Quién es el que tiene lengua mentirosa? Usted se da cuenta. Sin embargo, hermanos, hay cosas que nadie absolutamente puede ver ni entender dentro del corazón humano, solamente Dios. La palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Y Lucas 16:15 nos muestra una de las declaraciones más terribles de parte de Jesús para con aquellos que se sienten religiosos, pero que no han aprendido a dar una verdadera adoración a Dios. Y dice: lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. A veces nosotros pensamos que por venir al templo, que por estar aquí ya agradamos a Dios, que por poner un video allá en la casa donde se va a predicar la palabra de Dios, aunque no le hagamos caso, ya estamos agradando a Dios. Debemos de entender, o de aprender, mejor dicho, a darle a Dios la adoración que Él desea. No una adoración de culto solamente, sino una que permanezca todos los días, una que brote del corazón arrepentido, contrito y humillado, que no es despreciado jamás por Dios. En segundo lugar, los creyentes debemos dar a Dios una adoración genuina, porque Él lo escudriña todo, hermano. Porque Él lo puede ver todo, aún lo profundo de nuestros corazones. Versículo 12, ahí mismo en Ezequiel capítulo 8, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿En dónde? En tinieblas.
Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, allá donde nadie los ve, allá en sus cámaras, las cámaras son las recámaras, son los cuartos, son las habitaciones, ¿sí? Dicen pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Aquí donde Dios no nos vea. Decía un pastor en cierta ocasión, ¿verdad? Oye, hermano, ¿se puede hacer esto? Le preguntó una persona, no me acuerdo qué le estaba preguntando. Algo le preguntó. Y dijo, sí, hermano, usted vaya y peque, nomás donde Dios no lo vea. Nomás donde Dios no lo vea, le dijo el hermano. ¿Han oído hablar de lo que se conoce como el Big Brother? No me refiero al vecino ese que todo está menos en donde siempre hay un Big Brother ahí en el barrio. No, me refiero a un programa de televisión que salió hace tiempo en la televisión mexicana y de hecho ha estado en diferentes países, en España y en algunos países de Europa ha habido ese programa de Big Brother. Ahora en México le cambiaron un poco el formato y lo hicieron exclusivamente para gente famosa. ¿Ah? La Casa de los Famosos se llama. Y este tipo de programas, hermanos, ha tenido mucho éxito, especialmente la de los famosos, porque como la gente es bien morbosa, y no se ofenda, ¿verdad? Así somos, la gente es bien morbosa. Algunos en una cosa, otros en otra. Para mí ese programa es una basura, jamás lo he visto ni lo pienso ver, pero he visto algunos anuncios, ¿verdad? Y en las noticias a veces pasan ciertas cositas, y a veces es inevitable verlo. Pero el punto es, hermanos, que esos han tenido mucho éxito porque están rodeados de cámaras por todos lados y micrófonos por todas partes y la gente chismosa, porque eso es lo que son. La gente chismosa que quiere saberte todo de los famosos, no sé por qué razón. Pero quieren saber hasta qué hora van al baño y a qué hora van al mandado y a qué hora van a esto y qué hacen con esto. En fin. El punto es que esa gente que está dentro de esa casa llega el momento en que se acostumbran o se les olvida que hay cámaras por todas partes. Y por eso la gente los ve, porque están esperando a ver a qué horas meten las 4. Para tener algo que platicar, para tener algo que morbosear, para tener algo que chismear. Por eso esos programas tienen éxito, porque la gente se les olvida que los que están ahí adentro se les olvida que hay mucha gente viéndolos. Incluso relaciones amorosas han terminado por tonterías que hacen en la casa. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros como cristianos, con los que no vemos ese tipo de programas? Que a nosotros se nos olvida, cometemos el error de olvidar que hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo ve y todo lo escudriña, aún lo profundo de los pensamientos del hombre. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que la Biblia dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Los ojos de Jehová están sobre los justos, dice la palabra del Señor, para darles vida en tiempo de hambre. Los ojos de Jehová están sobre los justos, los ojos de Jehová están sobre los que le temen. Dice la palabra del Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Él es Jehová Shama, el que estará. Jehová estará allí, significa Jehová Shama. Aquí la palabra clave sería, no nos ve Jehová. Ellos pensaban que Dios no los estaba viendo, pero Dios, amados hermanos, está ahí las 24 horas, los 365 días con 6 horas que dure el año, ahí está Dios, siempre con nosotros. Él dijo, nunca te dejaré. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender que Dios lo escudriña todo. Él ve aún lo profundo de nuestro corazón. Dijo el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu
tu presencia. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por eso dijo el pastor, vaya hermano, peque, nomás donde Dios no lo vea. Sin lugar a dudas, hermanos, aún nos queda mucho por entender de Dios. Si mal no recuerdo, el domingo en nuestra reflexión dominical se hizo una pregunta: ¿cuántas respiraciones ha hecho el día de hoy? Y algunos se rieron, porque no, pues para que mi hijo tan chino, vas a ver. Y como se dijo ese domingo, los que estuvimos en el culto, ninguno se había puesto a pensar si estaba respirando o no. Fue cuando pregunté que empezaron a sentir. Fue cuando empezaron a darse cuenta que estaban respirando. ¿Por qué? Porque como lo hacemos todos los días, hasta dormidos lo hacemos. Y no nos damos cuenta si estamos respirando o no. Digo, sabemos que estamos respirando, si no estuviéramos azules y muertos y echados a perder. Pero a lo que me refiero es a que llegue el momento en el que hacemos las cosas tan naturalmente que no nos damos cuenta si lo estamos haciendo o no. Simplemente lo hacemos por instinto. No nos ponemos a pensar, ya amaneció, tengo que empezar a respirar. Entonces, a veces, hermano, sucede que olvidamos que Dios está ahí todo el tiempo. Aún cuando llega el vecino, y toca la puerta y le decimos al niño, dígale que no estoy. Ahí está Dios, viendo que no estás, cuando sí estás. Ahí está Dios cuando tienes la oportunidad de hablarle el evangelio a alguien y no lo haces. Ahí está Dios viendo que no lo estás haciendo. Ahí está Dios cuando alguien te hace enojar y en tu corazón te empiezas a maquinar pensamientos que no alaban, que no adoran, que no glorifican a Dios. Ahí está Dios contigo. No podemos evitarlo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. Pero es importante, hermano, que nosotros podamos entender que Dios siempre está, que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado, que Él prometió y va a cumplir. Él está con nosotros. Él habita dentro de su pueblo. Él lo ve todo. Ahora, escucha lo que estoy diciendo. Él habita dentro de su pueblo. Así que cuando nosotros, el pueblo de Dios, venimos y adoramos a Dios, cuando nosotros alabamos y glorificamos su nombre, Él está allí porque habita en nosotros. Pero cuando viene alguien a la congregación y no es parte del pueblo de Dios, pero canta, alaba, adora y luego se va a seguir viviendo, Dios también sabe, Dios también ve, y Dios no puede ser burlado. No sé si me estoy haciendo entender más. El por qué Dios no va a aceptar una adoración hipócrita, una adoración actuada, una adoración de vengo, salto, brinco, me caigo, me tumbo, me levanto y vuelvo. Dios ve el corazón. Por mucho que podamos actuar, por mucho que podamos fingir, por muy buenos actores que seamos, por mucho que podamos convencer al pastor, al hermano, a la hermana, a quien sea, hay alguien que no puede ser burlado y Él está en este lugar. Él está en este lugar. Entonces es importante que nosotros entendamos, Dios puede ver aún lo más escondido, aún lo más oculto, dice la palabra del Señor. Versículo 8 dice, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen aquí. Miren, hermano, qué importante es esto.
porque Dios lo llevó al atrio. Y miró por dentro, en el atrio miró, y aquí en la pared dice un agujero, versículo 7. La pregunta es, ¿en dónde estaba esa pared? ¿En dónde estaba ese agujero? Estaba en la casa de Dios. Déjeme ver. Sí, versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar. ¿En dónde estaba? Estaba en el templo. Estaba en el templo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace, ¿dónde? Aquí. Hace aquí. Para alejarme de mi santuario. Esto me lleva al tercer punto de nuestra reflexión. Los creyentes, hermanos, debemos dar una adoración genuina, verdadera, honesta, sincera a Dios, ya que Dios no permanecerá en comunión con aquellos que no ofrezcan una verdadera adoración a Él. Dice la versículo 6, para alejarme de mi santuario. Para alejarme de mi santuario. Esa es la palabra clave en este versículo, hermanos. Alejarme, para alejarme de mi santuario. Sin duda alguna, uno de los más terribles engaños de los últimos tiempos es creer que Dios está en su templo cuando hace mucho la banda, ¿no? Quiero decirle que este micrófono, y lo he puesto como ejemplo con otras cosas, pero este micrófono, el ajuste que tiene, se va marcando aquí en la parte de arriba de las orejas. A veces da cierta incomodidad por lo ajustado, hasta que llega el momento en que se afloja o se acostumbra uno a que ya no trae ahí. Y cuando se quita uno el micrófono, hay ocasiones en las que todavía siente usted aquí el alambrito, y va a ir con los lentes, y va a ir con las cachuchas, lo hemos dicho algunas veces, que nos las quitamos y todavía las sentimos ahí. Había hablado de esta ilustración o de este tipo de cosas en cierta ocasión, que hablamos de la corona de justicia, de la corona de la vida, de la corona de gloria, que a veces dice el Señor, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y hay personas que todavía sienten la corona ahí, aunque ya no la traigan. Hay personas que piensan que Dios está en el templo cuando hace mucho que se fue, o cuando quizás ni siquiera ha entrado. Dicen que había en cierta ocasión una persona, un pordiosero, que entró a una iglesia, venía sucio, maloliente, mal vestido, etcétera, etcétera. Pero un pordiosero, ¿qué podemos esperar? Mal aliento, mal olor en el cabello, mal olor en las axilas, mal olor en los zapatos, mal olor en el cuerpo, etcétera, etcétera. Y llegó hasta el altar y se hincó en el altar, y llegaron los ujieres y le dijeron, oiga, usted no puede estar aquí. Esta es una iglesia nice, o sea, gente de tracks, bien vestidos, mujeres con joyas, las calles sin joyos. Y lo echaron a la banqueta, ya estaba en la banqueta el pobre hombre llorando. Y de repente llega una persona llamada Espíritu Santo y se sienta junto con él. Y le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Y el hombre lo identificó inmediatamente y le dijo, ¡ay, Señor! Lloro porque entré a tu casa, me hinqué en el altar, tengo necesidad de ti, pero me sacaron, me echaron para afuera, porque yo no pertenezco a ese lugar. Y el Espíritu Santo lo abrazó y le dijo, hombre, gózate, tú de perdida llegaste al altar, a mí no me han dejado cruzar la puerta.
A veces, hermanos, sucede que por nuestras concupiscencias no vencidas, echamos para afuera el Espíritu Santo. Pastor, está usted diciendo herejías. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. No dice saldré, dice entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sin duda uno de los más terribles engaños de los últimos tiempos es creer que Dios está en su templo cuando hace mucho lo abandonó. Ahora bien, el problema no es que Dios no se manifieste en una casa de ladrillo, de adobe, de bloc, de madera, de cartón. El problema no es que Dios no se manifieste en ese lugar. El problema mayor es lo que ya hemos dicho que simboliza el templo. El templo simboliza el lugar de comunión, el lugar de revelación de Dios, pero también el templo representa el cuerpo del creyente. Entonces el mayor problema no es que Dios deje de mostrar su gloria en un templo de ladrillo, de cartón, de lo que sea. El mayor problema es cuando Dios deja de manifestarse en nuestras vidas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo vive o quiere vivir en el corazón de cada creyente. Pero hay una ley que es inquebrantable. Hay una ley que es inquebrantable y esa ley dicta que o Dios te separa del pecado o el pecado te apartará de Dios. O Dios nos aparta del pecado o el pecado terminará por apartarnos de Dios. Ahora, yo quiero que notemos, hermanos, yo quiero que notemos una palabra. Hay un propósito, hermanos. Escuchen lo que le voy a decir. Hay un propósito demoníaco. Hay un propósito demoníaco en la falsa adoración que el pueblo de Judá estaba ofreciendo a Dios. Dice el versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. Y aquí es el propósito. Para alejarme. Ese es el propósito. Alejar a Dios de su propia casa, de su propio santuario. Esto es algo, hermanos, que me llena de terror. Hay un propósito. Persona que me estás oyendo en internet, hay un propósito para que tú no vengas con una adoración sincera delante de Dios. Hay un propósito para que tú te desvíes en tu adoración, querida iglesia. Hay un propósito que no está en el corazón de Dios, sino en el corazón del enemigo de nuestras almas. Y es que Dios se aparte de nosotros. ¿Se acuerda del pueblo de Israel en el Sinaí? Había un hombre llamado Balac, rey de O rey de Basán, no recuerdo exactamente, creo que era de Basán. Pero el rey, manda a traer a un falso profeta, a un hombre para que profetizara en contra de Israel, para que maldijera al pueblo de Israel. Y este hombre viene a sabiendas de que Dios no quería que el pueblo fuera maldecido. Y lo bendice 3 veces en el nombre de Jehová. Y aquel hombre le dice, oye, te traje para que maldijeras al pueblo. Y ya van 3 veces que me lo bendices. Entonces Balac, queriendo destruir al pueblo, queriendo detener el avance del pueblo, pregunta, ¿qué puedo hacer entonces? Porque Balaam decía, es que yo te dije que no puedo decir algo que Dios no me diga que diga.
Y entonces, ¿cómo le hacemos? Dice la palabra del Señor que Balaam le enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor que ellos se levantaron a jugar, ellos se bebieron, ellos tuvieron una enseñanza, les llevaron mujeres, les llevaron adoración pagana para que ellos tropezaran en su relación con Dios, para que Dios se apartara de ellos. Balaam enseñó a Balac que la única manera de que Israel fuera maldito sería si Dios mismo lo maldecía. Pero ¿cómo maldecir? ¿Cómo Dios va a maldecir al pueblo de Dios? Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10 versículo 7: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Que les llevaron mujeres, que los llevaron a adorar a un Dios ajeno, a un Dios extraño, a un Dios que no habían conocido. Y Dios se enojó con el pueblo. Y murieron por las serpientes. Usted ha leído la palabra. Murieron por las serpientes. Había un propósito, hermano, en la adoración que el pueblo de Judá estaba ofreciendo a Dios para alejarme, dice Dios, de mi santuario. Tal vez el pueblo de Judá no lo entendía, hermano. Yo creo con todo mi corazón que el pueblo de Judá no sabía lo que estaba sucediendo espiritualmente en ellos. No sabían por qué. Ellos mismos se habían desviado de la adoración. Es más, a Jeremías le dijeron: ¿cuál es nuestra maldad? Ellos no sabían o no entendían o no razonaban o no se ponían a pensar que había un propósito satánico detrás de esa desviación en la alabanza, desviación en la adoración a Dios. En el tiempo de Jeremías, la Biblia dice que los hijos recogían la leña, los padres encendían el fuego y las mujeres amasaban la masa para adorar a la reina del cielo. Jeremías 7:18. Aquí hay una razón espiritual, hermanos. En Ezequiel hay una razón espiritual. En el desierto del Sinaí había una razón espiritual. Y todas las veces la razón era la misma: que Dios se apartara del pueblo. Debemos entender, hermanos, que la comunión de cada uno de nosotros depende de cada uno de nosotros. Dios desea permanecer con nosotros, permanecer en su pueblo, permanecer en su iglesia. Pero nosotros necesitamos esforzarnos por ofrecer a Dios una adoración genuina, una alabanza genuina. Porque esta es la manera en la que Dios va a querer permanecer aquí. Porque esa es la razón por la que Dios va a desear estar en su pueblo, estar entre nosotros. Dios desea habitar por la fe en nuestros corazones. Pero nosotros podemos afianzar esa comunión, o nosotros mismos podemos hacer que el Espíritu se apague en nosotros. Somos nosotros los principales enemigos de nuestra propia fe. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Quiero hacerme entender, quiero poder transmitirles esta enseñanza esta noche. ¿Por qué Dios no tolera? ¿Por qué Dios no recibe una adoración hipócrita, una adoración actuada, fingida? Dios no tolera una adoración que no sea genuina. Y la nación de Judá había cometido el error de hacer que Dios se apartara de ellos. Pero todavía, hermanos, Dios prometía restauración para el pueblo. Sin importar cómo haya sido, o la razón por la que usted o yo nos hayamos separado de la comunión con Dios. Si usted siente que ese es el caso, este es el momento de venir a Él y decirle: en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a volver a las sendas antiguas. Ayúdame a volver a adorarte, a alabarte, a glorificarte como tú esperas que lo haga. Pero si usted siente que su comunión con Dios está, como dicen por ahí, al 100, entonces
Dígale, Señor, ayúdame, dame de tu gracia. Para que así como Moisés te lo dijo, yo te lo pueda decir: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Si mi adoración, si mi alabanza, Señor, te está agradando, ayúdame a seguirte agradando. Ayúdame a seguir siendo fiel. Ayúdame a seguir buscando tu gloria, buscando tu rostro, Señor. Porque yo no quiero ofrecer una adoración que sea fuego extraño delante de Dios. ¿Y usted? Entonces digámosle: Señor, aquí estamos. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Póngase sobre sus pies en esta noche. Dios y Padre Celestial, en esta noche venimos delante de ti, Señor. He predicado tu palabra, Señor, y he compartido con mis hermanos esta breve reflexión, Señor, en la cual has hablado a nuestro corazón. Señor, queremos ofrecer siempre delante de ti una adoración digna de tu presencia. Limpia nuestras vidas, santifica nuestro corazón diariamente, para que nada ni nadie nos aparte de la verdadera comunión contigo. No queremos apartarnos, ni que tú te apartes de nosotros, Señor. Tú eres nuestro refugio, eres nuestro sostén. Eres la torre fuerte, eres de nuestra protección, el escudo que nos protege. El Dios que nos da vida eres tú, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te ruego, Señor, acepta nuestra alabanza, acepta nuestra adoración y nuestra gratitud. Y permite, Señor, que podamos ser adoradores genuinos, no de dientes para afuera, no adoradores actores que fijan una adoración que no te agrade. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Padre, limpia nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, Señor, para que no haya impedimento y nuestra adoración pueda llegar delante de ti. En el nombre de Jesús te pido por aquellos que han dejado de adorarte en espíritu y en verdad y se han conformado, Señor, con una simple actuación el día de culto. Te pido por ellos, Padre, revélate a sus corazones una vez más y revélales tu bendita voluntad, Señor. Hazles entender sabiduría, hazles ver, Señor, que tú esperas una adoración genuina, una alabanza real, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pongo en tus manos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, especialmente a Peniel. Despierte en nosotros, Señor, un deseo genuino de estar en tu casa, de poderte alabar, Señor, en la congregación de los santos, de poder ser partícipes de una verdadera, genuina adoración a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Que así sea para gloria del Padre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Mis hermanos, estamos despedidos. Nada más les recordamos nuestro culto el próximo viernes, culto de oración a las 6 de la tarde. Es probable que tengamos que encargarle el culto a nuestro hermano Luis Carlos. Si es así, pues le hago llegar las llaves, porque también me traje más que un juego. Y para que nos hagan favor el viernes, si es posible que tengamos el culto. Si es posible que yo esté aquí estaré, con el favor de Dios. Si no, pues nuestro hermano nos hará el favor de dirigir el culto de oración. El domingo a las 11 de la mañana, escuela dominical, y a las 12 del día nuestra reflexión de mediodía. Dios los bendiga a todos mis hermanos, a ustedes que están en internet. Les recordamos y les pedimos que por favor vean los mensajes completos, no les den like al primer minuto y se salgan y ya no los vean. Véanlos por completo. La verdad es que nuestro deseo no es llenarnos de likes, nuestro deseo es que usted sea edificado por la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos.
Amén.